Ya tarde a Lima, pararé en Barranca, en el Centro Médico San Gregorio, de mi amigo el doctor Alejo, que tiene un consultorio, un centro médico muy equipado, así que allí les podemos hacer de todo. La Mega 23, la Mega 40, la Mega 66, infiltraciones, el electrocardiograma, densitometrías, allí hay de todo en el Centro Médico San Gregorio. Así que ahí estaré en Barranca, en el Girón Castilla, 893 Barranca. Y el teléfono directamente es el 9494 53685. Este teléfono solamente es para Barranca, no se confundan. 9494 53685. Bien, ahora vamos a hablar con la doctora Emma Guzmán. Ella es cirujano cardiovascular, para hablar del cuidado de las varices y el pie diabético. Antes que me olvide, un consejo: una persona que sea diabética, ¿ok? Siempre debe usar su media blanca, siempre. Eso, antes que me olvide, lo digo y lo remarco. ¿Por qué? Porque el diabético pierde sensibilidad. Pierde sensibilidad porque sus pobres nervios se hacen puré por culpa de la hiperglicemia. Y entonces hay una falta de sensibilidad. El pobre diabético camina con sus patitas sueltas, ¿ok? Y se puede hincar, se puede quemar, se puede rasgar, y el paciente no se va a dar cuenta. Pero si tiene una media blanca, la media blanca inmediatamente se va a manchar con la sangre o con la pus. Y entonces el familiar dice: oye, ¿qué le pasa en el pie de mi familiar diabético? Por eso estas pequeñas cosas ustedes deben apuntar y le deben comunicar esto a sus hijos, a sus nietos. Hay conocimiento médico familiar que tiene que pasar de generación en generación, porque son cosas prácticas muy útiles que tú debes aprender. Ahora sí, vamos a conversar con la doctora Emma Guzmán. Mi querida Emma, bienvenida. ¿Cómo estás? Doctor Macé, ¿cómo está? Buenos días. Tienes muchas cosas que contarnos y ayudarnos cuando hables de cuidado de varices y al pie diabético. Te escuchamos atentamente. Bueno, primero quisiera concientizar a los pacientes que nos están viendo sobre la diabetes. Es una enfermedad muy grave, pero hay muchos pacientes que ni siquiera lo saben. Según la OMS, tenemos más o menos a un 50-60% de pacientes que no saben que tienen diabetes. Y la diabetes es una enfermedad en los primeros años de diagnóstico silenciosa, no duele. Es por eso que muchos pacientes no acuden al médico para hacerse un descarte. Pero ¿cuál es el problema grave de la diabetes? Sus complicaciones. Las complicaciones, y una de las complicaciones más severas es el pie diabético, como sabemos. El pie diabético lleva a una condición que es la amputación, que es una de las más severas que tenemos en esta enfermedad. Más o menos en el mundo tenemos 400 millones, 500 millones de pacientes con este diagnóstico. Y en el Perú estamos entre 2 y 3 millones. O sea, que es una epidemia que nos ha invadido y cada vez más estamos diagnosticando esta enfermedad en pacientes más jóvenes. ¿Por qué? Porque uno de los factores de riesgo para desarrollar diabetes es la obesidad. Y la obesidad cada vez lo vemos en gente más joven, incluso en niños. En niños estamos incrementando pacientes con obesidad, y esto es un factor importante para el desarrollo de diabetes. O sea que con los años vamos a tener a gente más joven con este diagnóstico, ¿no? Bueno, en cuanto al pie diabético, que es una de las complicaciones más severas, vamos a decir que la diabetes o la elevada glucosa en la sangre afecta a las arterias. El primer sistema o el sistema principal que afecta a la diabetes es el sistema cardiovascular. Los pacientes, 8 de cada 10 pacientes con diabetes fallecen de esta complicación cardiovascular. Y una de las arterias que afecta con más severidad son las arterias pequeñas, las arterias que van hasta los pies. Las empieza a cerrar y con el tiempo estas arterias dejan de llevar flujo de sanguíneo hacia los pies, hacia las partes distales, y empiezan los problemas de necrosis, los problemas de heridas, úlceras que no cicatrizan, infecciones, y posteriormente puede llegar a una amputación que nadie quiere en el sector salud, el paciente ni los familiares, ¿no? Ok, y entonces
ya sabe, con este pie diabético. Y ahora, háblanos un poquito de las varices. Las varices. Bueno, es otro capítulo de la cirugía cardiovascular, las varices. Las varices son, bueno, primero hablar de las venas. Las venas son conductos de sangre que su función principal es retornar la sangre desde la punta del dedo de los pies hacia el corazón. Este sistema es muy complaciente. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros llevamos un peso adecuado, una actividad física adecuada, no vamos a tener el problema de varices. Pero si nosotros subimos de peso, no hacemos actividad física, estamos con el sedentarismo, estas venas que llevan la sangre o que retornan la sangre hacia el corazón van a tender a dilatarse y es por eso que se producen las varices. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, primero vemos que es un tema hereditario, ver que si tenemos familiares con varices, hay mucha tendencia a que nosotros hagamos varices, sobre todo en el sexo femenino. Pero además hay otros factores. ¿Cuáles son? El estar mucho tiempo parado, mucho tiempo sentado, pacientes que trabajan, por ejemplo, en seguridad, se mantienen mucho tiempo parados y sin actividad, sin caminar. Esto va a predisponer a que ellos hagan con más frecuencia las varices y estas se compliquen con más facilidad. Los embarazos. En el sexo femenino es más frecuente por los cambios hormonales que tenemos. El uso de anticonceptivos orales también es importante. En pacientes que tienen antecedentes o familiares que tienen varices y están utilizando anticonceptivos orales, este riesgo se va a potenciar. Por eso recomendamos a las pacientes cambiar de método anticonceptivo si fuera posible, ¿no? Esos son los factores principales que hacen que se desarrolle las varices. Además, vamos a hablar también del calor. Ahora en verano, se van a dar cuenta, señor, señora que esté en casa, que en verano se incrementan más los síntomas de las varices, el dolor, la pesadez, la comezón, calambre, adormecimiento. ¿Por qué? Porque el calor hace que las varices o las venas se dilaten más y esto condiciona a que empeore el tema de las varices. Y es por eso que usted ahora en verano va a sentir más molestias que cuando estamos en invierno. En invierno las venas se contraen, como que se cierran un poco más y mejora la circulación y por eso calman los síntomas en verano. Una recomendación que tenemos en pacientes que sienten estas molestias es ducharse con agua fría, ponerse un poco de hielo, que eso va a mejorar los síntomas de las varices. Sí. Continúo, doctora. Una complicación importante en un paciente que no se hace tratar las varices es la úlcera varicosa. Esas úlceras son úlceras o heridas crónicas que no son de fácil manejo. Son heridas que pacientes que tenemos con 10, 15, 20 años con estas úlceras. Pero en casa tienen que saber que estas úlceras sí tienen solución, estas úlceras sí se llegan a curar con un diagnóstico adecuado, tratamiento adecuado de las varices, que son las que causan las úlceras. Esas úlceras llegan a cerrar en su totalidad. Bien, agradecemos a la doctora Emma Guzmán, cirujano cardiovascular. Emma, ¿en qué teléfono te pueden ubicar todos nuestros seguidores? Bueno, nosotros estamos en Consultorios Médicos, que pronto va a cambiar de nombre, vamos a hacer Vascu Salud. Entonces estamos en Girón Coronel Segarra 1085 Jesús María. Nos ubican en los teléfonos 01-470-2461 o por vía WhatsApp también al 934-411-960. También quiero agradecer a la revista Salud en Casa por la invitación y bueno, estamos acá para resolver cualquier duda. Repite los teléfonos de Vascu Salud. Vascu Salud, estamos en el 01-470-2461 y por vía WhatsApp al 934-411-960. Bien, gracias doctora Emma Guzmán por su visita. Y ahora nos vamos al mundo de la oftalmología. Vamos a conversar con un conocido nuestro.